Buenos días para todos. Damos inicio a nuestra sesión de hoy, siendo hoy 24 de octubre del año 2020. Corresponde en esta sesión estudiar, seguir con el estudio de los medios de control y estudiaremos los medios de control de nulidad y restablecimiento, y si el tiempo nos alcanza también estudiaremos el medio de control de nulidad electoral. Vamos a compartir aquí la presentación para que podamos ir haciendo seguimiento. Me avisan cuando ya puedan visualizar la presentación. Ya se ve. ¿Ya la pueden ver? Sí, doctor. Sí, profe, ya se ve. Alguien que pueda leer, por favor, el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo de lo Contencioso Administrativo. Artículo 130. Nulidad y restablecimiento del derecho. Toda persona que se crea lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma jurídica podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo particular, expreso o presunto, y se restablezca el derecho. También podrá solicitar que se le repare el daño. La nulidad procederá por las mismas causales establecidas en el inciso segundo del artículo anterior. Igualmente, podrá pretenderse la nulidad del acto administrativo general y pedirse restablecimiento del derecho directamente violado por este al particular demandante o la reparación del daño causado a dicho particular por el mismo, siempre y cuando la demanda se presente en tiempo, esto es, dentro de los 4 meses siguientes a su publicación. Si existe un acto intermedio de ejecución o cumplimiento del acto general, el término anterior se contará a partir de la notificación de aquel. Ok, bueno, entonces tenemos aquí el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. El medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho se erige como el contencioso subjetivo por naturaleza. ¿Por qué se le llama el contencioso subjetivo por naturaleza? Porque es un medio de control de naturaleza mixta. Es un medio de control que abarca dos pretensiones. La primera pretensión es que se declare la nulidad de un acto administrativo en principio de carácter particular y subjetivo. Y la segunda pretensión es que, como consecuencia de la anulación de ese acto administrativo de carácter particular y subjetivo, se indemnice o se repare a través del restablecimiento del derecho, ya sea el derecho vulnerado o la indemnización de los perjuicios que se hubiesen llegado a causar con ocasión de la expedición de ese acto administrativo. Entonces, fíjense que es una pretensión mixta, porque por un lado, lo que busca es la anulación de un acto administrativo basada en las causales de imputación que vimos en el artículo anterior, el artículo 137 de la ley 1437, que es el que consagra la de nulidad. Entonces, y esos títulos de imputación los estudiamos, o esas causales de anulabilidad, más bien, las estudiamos la clase pasada. En la sesión pasada hablamos sobre las causales de anulabilidad, cuando el funcionario actúa con abuso de poder por fuera de sus competencias, cuando el acto administrativo tiene falta o falsa motivación,
estudiamos cuando el acto administrativo se expide en contradicción al derecho de audiencia y de defensa. En fin, cada uno de cuando el acto administrativo es expedido de forma irregular, cuando no se fundan las leyes y normas en que debía fundarse. Bueno, todas esas causales de anulabilidad también son las mismas causales que aplican para nulidad y restablecimiento del derecho. Quiero insistirles en que esas causales de anulabilidad de los actos administrativos son taxativas. Es decir, al momento de usted presentar la demanda en ejercicio del medio de control, ya sea de nulidad o nulidad y restablecimiento del derecho, usted tiene que encaminar su demanda dentro de una de estas causales de anulabilidad. No puede inventarse una causal porque no prosperará la acción. Entonces la acción tiene que enmarcarse y usted tiene que ser muy astuto en saber cuál es el medio de control idóneo. Por eso es importante saber contra qué actos procede cada medio de control. Ya nosotros estudiamos, cuando vimos la nulidad, estudiamos que en principio solo procede contra actos administrativos de carácter general y en algunos eventos muy particular que señala la misma norma, procede contra actos administrativos de carácter particular. Es decir, a través de ese medio de control se puede demandar actos administrativos de carácter particular cuando se presenten esas excepciones, entre otras cuando no se pretende el restablecimiento del derecho o, como vimos la sesión pasada, cuando se procure la recuperación de un bien de uso público. Ahora bien, la nulidad y restablecimiento del derecho es lo contrario. Procede contra actos administrativos de carácter particular y subjetivo. Y de manera excepcional procede contra actos administrativos de carácter general cuando se presenten unas excepciones que ya estudiaremos más adelante. Por el momento, lo que quiero decir es que el medio de control de nulidad electoral, como vengo diciendo, constituye el contencioso subjetivo por naturaleza y que es un medio de control de naturaleza mixta que abarca dos pretensiones. Entonces, cuando usted vaya a presentar la demanda, en el acápite de una demanda de nulidad de restablecimiento del derecho, usted en el acápite de pretensiones tiene que colocar por lo menos dos pretensiones. La primera pretensión será: señor juez, que se declare la nulidad del acto administrativo tal, de fecha tal, expedido por la autoridad X. ¿Cierto? Esa es la primera pretensión que usted tiene que alegar ahí. Entonces, ¿cuál es la causal de anulabilidad de ese acto administrativo, de anulación de ese acto administrativo? Sea porque se pidió en forma irregular, porque violó las normas en que debía fundarse, porque violó el derecho de audiencia y de defensa, porque carece de motivación por falsa o falta motivación, etcétera. Usted tendrá que alegar, y no solamente tendrá que alegar esa causal, sino que también deberá alegar el concepto de violación, cuáles son las normas violadas y el concepto de violación, porque es que estamos frente a la discusión de la legalidad de un acto administrativo en esa primera pretensión. Entonces, si estamos discutiendo la legalidad de un acto administrativo, nosotros tenemos que demostrarle al juez cuáles fueron las normas de rango legal que se violentaron con ese acto administrativo. Y digo de rango legal porque no podemos perder de vista lo que ya hemos dicho en sesiones anteriores, que cuando hablamos de nulidad o nulidad de restablecimiento del derecho, hablamos de violación o infracción de normas de rango legal. Cuando la infracción de la norma es de rango, cuando la norma que se infringe es de rango constitucional, entonces acudimos al medio de control de nulidad por inconstitucionalidad. ¿Ok? Entonces, eso debe quedar absolutamente claro. Entonces, en ese debate de legalidad, yo tengo que señalarle al juez en la demanda cuáles son las normas violadas y cuál es el concepto de violación. En ese orden de ideas, ese acápite tiene que ser muy claro para que el juez pueda entender cuáles son las normas violadas y explicarle de qué manera ese acto administrativo
violenta esa norma. La segunda pretensión tiene que ser el restablecimiento del derecho. Señor juez, que como consecuencia de la anulación o la nulidad del acto administrativo X de fecha tal expedido por la autoridad X, solicito se restablezcan los derechos o solicito se indemnicen los daños. Como consecuencia se restablezcan los derechos a través de la indemnización de los daños producidos u ocasionados con ocasión de la expedición de dicho acto administrativo. ¿Sí, me hago entender hasta allí? Sí, doctor. Bueno. Sí, profe. Bueno, entonces esta acción o este medio de control está encaminado a la protección de los derechos de las personas, para que en este sentido la administración, que a través de la actuación administrativa y la expedición de actos administrativos llegara a violentar derechos subjetivos, los administrados tengan un medio para poder controvertir, y no solo controvertir esos actos administrativos en sede judicial, sino también procurar la indemnización o el restablecimiento de sus derechos en el caso de que hayan sido despojados de algún derecho. Y en el caso de que hayan sido víctimas de algún perjuicio o de algún daño con ocasión de la expedición de ese acto administrativo, que ese daño sea indemnizado. Entonces, es una acción para proteger los derechos de los administrados frente a las actuaciones de las autoridades administrativas. Ahora bien, por ser la acción de nulidad y restablecimiento del derecho protectora o garante de derechos particulares, ello implica que no tiene el carácter de acción pública. Y no tiene carácter de acción pública porque la titularidad o la legitimación en la causa para su ejercicio es eminentemente subjetiva. Fíjense que dice el artículo 138 que quien tiene la legitimación en la causa para ejercer este medio por activa, legitimación en la causa por activa, para ejercer este medio de control, es toda persona que se crea lesionada en un derecho subjetivo. Entonces, no podemos leer las primeras letras cuando dice toda persona, sino toda persona que se crea lesionada se crea lesionada en un derecho subjetivo o en una norma jurídica. Es decir, la legitimación en la causa por activa o la facultad para hacer ejercicio de este medio de control lo tiene la persona que se considere afectada en su derecho o que se considere afectada en su patrimonio, en lo que sea, en algún derecho subjetivo con ocasión de la expedición de este acto administrativo. Entonces, fíjese que es una acción eminentemente subjetiva. No es que cualquier persona puede venir a interponer este medio de control. No, es la persona que se considere afectada con la expedición de ese acto administrativo. Entonces, es un sujeto activo cualificado, porque si bien es cierto, dice toda persona, pero inmediatamente el legislador lo cualifica y dice que se considere afectado. Entonces hay una cualificación allí y la cualificación es que la persona debe considerarse afectada o vulnerada en un derecho de carácter particular o subjetivo. Entonces eso saca al medio de control de nulidad y restablecimiento de ser un medio de control de naturaleza pública. No es un medio de control de naturaleza pública como si lo es el de nulidad simple. En este sentido, hay una diferencia entre el de nulidad y restablecimiento y el de nulidad en cuanto a la acción de nulidad es un medio de control de naturaleza pública, en tanto que el de nulidad y restablecimiento es de naturaleza particular y subjetiva. Y fíjense que en principio, el medio de control de nulidad y restablecimiento no procede contra actos administrativos de carácter general y abstractos. No procede.
En principio, su procedencia es contra actos administrativos de carácter particular. ¿Cuándo procede en medio de control de nulidad y restablecimiento contra actos administrativos de carácter general? Cuando encontremos que de dicho acto administrativo, siendo de carácter general o abstracto, se ha vulnerado un derecho particular o subjetivo. Cuando encontremos que con la expedición de un acto administrativo, a pesar de que sea de carácter general o abstracto, se ha vulnerado un derecho de carácter particular o subjetivo. Cuando ello suceda, entonces se podrá hacer uso de este medio de control para procurar el restablecimiento del derecho, a pesar de que el acto administrativo sea de carácter general. Hablemos entonces ahora un poco acerca de las características y de este medio de control y vamos a ahondar un poco más en su estudio. Ya vimos que su regulación está en el artículo 138 de la ley 1437. Ahondemos un poco entonces en sus características. Hemos venido comentando y la primera característica que podemos señalar de este medio de control es que es una acción de carácter eminentemente subjetiva o eminentemente subjetivo. Es de carácter eminentemente subjetivo por cuanto la acción se encamina o tiene su propósito en la protección de derechos de los particulares, derechos que han sido vulnerados por la administración a través de la expedición de un acto administrativo. Esa es la gran diferencia que existe entre la acción de nulidad y restablecimiento y la acción de nulidad. Por cuanto la acción de nulidad y restablecimiento lo que busca es la protección de derechos particulares que han sido vulnerados por actos administrativos expedidos por la autoridad, en tanto que la nulidad tiene un carácter meramente objetivo, y el carácter meramente objetivo del medio de control de nulidad no es otro que garantizar la legalidad o proteger el principio de legalidad, entre otras cosas, que los actos administrativos no rompan o no fracturen el ordenamiento jurídico vigente, que no existan en el mundo jurídico actos administrativos contrarios al marco legal vigente. Es lo único que se busca en el medio de control de nulidad, sacar del mundo jurídico actos administrativos que son contrarios a la ley. Entonces, eso es muy importante. El artículo 138, que acabamos de leer y que consagra el medio de control de nulidad y restablecimiento, es muy conciso y muy claro al indicar el carácter subjetivo de la acción cuando refiere la posibilidad de instaurar la misma por quien crea o se sienta afectado o violado en un derecho subjetivo. Entonces, eso determina el control de la legalidad ante la afectación de derechos concretos radicados en personas determinadas. Entonces, no es cualquier persona, como les venía diciendo, es un sujeto activo cualificado. Es la persona que se sienta afectada en un derecho subjetivo. La segunda característica que podemos señalar respecto del medio de control de nulidad y restablecimiento es que es una acción de carácter particular. Aquí para que vayan viendo, es una acción de carácter particular. Y es una acción de carácter particular porque solamente el particular perjudicado con la expedición del acto administrativo está facultado para instaurar la acción. En otras palabras, es el afectado con la expedición del acto administrativo quien está legitimado en la causa por activa para impetrar el medio de control.
Fíjese que lo que hemos dicho, y así lo ha sostenido el Consejo de Estado, en su jurisprudencia, el Consejo de Estado ha dicho que la acción de nulidad simple podrá ser ejercida por cualquier persona y solamente está mientras que la acción de nulidad de restablecimiento del derecho solamente quien tenga un interés jurídico para reclamar en razón de haber sido lesionado en sus derechos. Así lo ha dicho en palabras textuales el Consejo de Estado. ¿Por qué? Porque la nulidad de restablecimiento del derecho es una acción resarcitoria. Es una acción que requiere para su procedencia que el accionante tenga el interés necesario para impugnar la legitimidad del acto administrativo. Y esa legitimidad le indique que también procure el resarcimiento de los derechos y además hacer el control de legalidad de dicho acto administrativo para que de contera le sean restablecidos sus derechos. Otra característica importante que debemos señalar es que, a diferencia de la acción de nulidad simple que vimos en la clase pasada, en esta acción de nulidad y restablecimiento del derecho podemos decir que esta acción tiene un término, a ver, ¿por dónde estoy yo? Yo me metí, espera. Aquí. Esta acción tiene un término de caducidad específico. ¿Y cuál es ese término de caducidad específico? 4 meses. Mire que el mismo artículo en su parte final dice: igualmente podrá pretenderse la nulidad del acto administrativo general y pedirse el restablecimiento del derecho directamente violado por este al particular demandante o la reparación del daño causado a dicho particular por el mismo, siempre y cuando la demanda se presente en tiempo. Esto es dentro de los 4 meses siguientes a su publicación. Si existe un acto intermedio o de ejecución o cumplimiento de acto general, el término anterior se contará a partir de la notificación de aquel. Entonces, ¿cuál es el término para poder ejercer el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho? El término es de 4 meses y el término se contabiliza a partir de la notificación del acto administrativo si estamos frente a un acto administrativo de carácter particular y subjetivo, y a partir del día siguiente, del día de su publicación, si estamos frente a un acto administrativo de carácter general y abstracto que haya vulnerado derechos particulares. Entonces, a partir de esos momentos se inicia a contabilizar el término de caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento, que repito, es de 4 meses. Ahora bien, cuando existan actos intermedios que ordenen la ejecución del acto administrativo o actos de ejecución que son actos necesarios para la materialización del acto administrativo, el término de 4 meses, dice la norma, se contabilizará, se contará a partir de la notificación de aquel acto administrativo de ejecución o de aquel acto administrativo de intermedio. Entonces, eso es muy importante que lo tengamos claro, porque este acto administrativo, este medio de control, perdón, a diferencia del de nulidad, sí tiene un término de caducidad determinado. De tal manera que si nosotros no ejercemos el medio de control dentro del término estipulado en la ley, habremos perdido la oportunidad para debatir la legalidad de ese acto administrativo y procurar el restablecimiento del derecho por haber caducado la acción. Y esto es coherente porque, si bien es cierto, hay una pretensión de nulidad, esa pretensión de nulidad se da frente a un acto administrativo de carácter particular y que además busca un derecho resarcitorio, y no frente a un acto administrativo de carácter general y abstracto, lo que supone que el acto administrativo sea de naturaleza pública
y pueda permanecer en el tiempo, pueda permanecer en el mundo jurídico por un tiempo indeterminado. Por eso el legislador ha dicho, frente al acto administrativo de carácter general y cuando se quiera hacer uso de medio de control de nulidad, se podrá hacer en cualquier tiempo. Pero frente al medio de control de nulidad de restablecimiento, si hay un límite de tiempo específico y es 4 meses, porque aquí lo que está en discusión en principio es un acto administrativo de carácter particular, es decir, que afecta únicamente a esa persona y luego entonces esa persona tiene que procurar diligentemente el restablecimiento de sus derechos. Si no lo hace dentro del término establecido por la norma, entonces la sanción es que tendrá que sufrir las consecuencias de ese acto administrativo y ya no podrá debatirlo, ya no podrá hacerle ningún control judicial por haber operado en la figura jurídica de la caducidad. Hay una cosa muy importante aquí, hay un aspecto muy importante aquí que debo aclararle. Cuando se trate de actos administrativos o cuando se trate de controvertir actos administrativos que reconozcan prestaciones periódicas, como es el caso de las pensiones, que son prestaciones que se causan periódicamente, es decir, mes a mes. En estos casos, cuando es el caso de controvertir estos actos administrativos que reconocen, por ejemplo, un derecho pensional y que usted de pronto encuentra que la pensión no se causó o en el acto administrativo no le aplicaron el régimen que debían aplicarle o algún vicio dentro del acto administrativo, aquí frente a actos administrativos que reconozcan prestaciones periódicas, no opera el término de caducidad de 4 meses. No opera el término de caducidad de 4 meses. Cuando se trate, repito, de actos administrativos que reconozcan prestaciones periódicas, no opera el término de caducidad de 4 meses. Estos actos administrativos pueden ser demandados en cualquier momento. En cualquier momento. Ahora, ¿cuál es la consecuencia? La consecuencia es que de pronto usted perderá algunas mesadas pensionales o algunos pagos que se hayan realizado a terceros. Esos pagos se consideran realizados de buena fe y usted los perderá. Saben ustedes que en materia de derecho pensional, la prescripción de las mesadas pensionales es trienal, perdón. Es decir, usted nada más puede, usted solamente podrá cobrar las mesadas que se hayan causado dentro de los últimos 3 años. Dentro de los últimos 3 años. Entonces, eso es muy importante para que lo tengamos claro. Cuando se trate de actos administrativos que reconozcan prestaciones periódicas, no opera la causal de término de caducidad de 4 meses. Estos podrán demandarse en cualquier tiempo. Eso es sumamente importante. Por otra parte, también queremos llamar la atención frente a este medio de control en cuanto al control judicial que ejerce la misma autoridad respecto de los actos administrativos expedidos por ella misma. En el anterior código existía una acción que se llamaba la acción de lesividad. Esa acción de lesividad era el mecanismo judicial que disponía la misma autoridad que había expedido el acto administrativo y que luego procuraba por medios judiciales anular el acto administrativo que había proferido. Entonces acudía a la acción de lesividad. Sin embargo, la ley 1437 no trajo este medio de control de la acción de lesividad. Simplemente habla de nulidad y restablecimiento, de tal suerte que la administración o la autoridad administrativa que pretenda la
nulidad de su propio acto administrativo, tendrá que hacerlo en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento. Sabemos que dentro del procedimiento administrativo, como estudiamos, existe la figura de la revocatoria directa. La figura de la revocatoria directa tiene los mismos efectos jurídicos que tiene la nulidad, los mismos. Simplemente que dentro del procedimiento administrativo se le llama como revocatoria y dentro del proceso judicial se le conoce como nulidad, pero los efectos jurídicos son los mismos. Sacar del mundo jurídico un acto administrativo. Esos son los efectos jurídicos. Entonces, si dentro del procedimiento administrativo no le es posible a la administración revocar ese acto administrativo, entonces tendrá que acudir ante el juez contencioso administrativo y demandar su propio acto administrativo. Y claro que es posible. No se extrañen, es más común de lo que ustedes piensan. Hay veces que hay dependencias de una administración que piden unos actos administrativos totalmente contrarios a la ley. Cuando el superior se da cuenta, ya el acto administrativo está en firme, ya no hay nada que hacer. Consulta al jurídico de la entidad, mire, este acto administrativo se expidió, cuando me di cuenta ya estaba en firme, ¿qué podemos hacer? Lo único que podemos hacer es demandarlo. Y procede la administración a demandar su acto administrativo, y eso es más común de lo que tal vez nosotros nos podamos imaginar. Eso es pan de cada día. La misma administración demandando sus propios actos administrativos. Entonces, igual procedimiento tendrá que invocar alguna de las causales de anulabilidad de los actos administrativos, sustentar las normas violadas, exponer cuáles son las normas violadas, sustentar el concepto de violación, solicitar la nulidad del acto administrativo y el restablecimiento del derecho para con la entidad. Por ejemplo, cuando se reconocen pensiones a una persona que no reunía los requisitos, y eso es más común, o de manera fraudulenta. Eso podría hacerse a través del medio de control de nulidad y restablecimiento. Aunque la jurisprudencia de la Corte Constitucional y de la Corte Suprema frente a esos casos de consecución u obtención de prestaciones sociales, como el caso de las pensiones, de manera fraudulenta o habiendo aportado requisitos ilegales o adulterados, ha dicho que la administración puede revocar el acto administrativo aunque sea de carácter particular, sin que medie autorización del afectado. Eso ha señalado la jurisprudencia de la Corte Constitucional y de la Corte Suprema de Justicia. Pero bueno, eso es para poner un ejemplo entre otros. Otra característica. El fallo que se emite dentro de esta acción de nulidad y restablecimiento surte efectos interpartes. Y esto es otra diferencia que tiene con la acción de nulidad. Habíamos dicho que la acción de nulidad, por ser una acción, un medio de naturaleza pública, los fallos que se emiten dentro de la acción de nulidad tienen efectos erga omnes, es decir, que se hacen valer frente a todos. Pero en tratándose de la acción de nulidad y restablecimiento, por tratarse de una acción personal y subjetiva, la decisión que se tome como consecuencia de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho solo afectará a quienes intervinieron en el proceso respectivo. Es decir, tiene efectos interpartes y ello no afecta a los demás administrados, como ya dije, si sucede en la acción de nulidad. Y esto tiene plena coherencia por cuanto lo que se discute o controvierte dentro de dicho proceso es la vulneración de derechos particulares. Entonces no tiene ningún sentido que
y lo que se discute son violaciones, una violación de un derecho particular a través de la expedición de un acto administrativo, lo que se decide aquí tenga efectos erga. No, sino que tiene efectos interpartes. Si bien es cierto, existe una primera pretensión de nulidad, no debemos de conocer que realmente lo que se busca y lo que se persigue con esta acción es el carácter resarcitorio o el restablecimiento del derecho. Entonces, se persigue la nulidad, pero la nulidad se persigue con el objeto de el restablecimiento del derecho. ¿Ok? Bueno, otra característica importante de este medio de control es que es una acción desistible. Y es desistible por ser una acción de carácter particular. Habíamos dicho que la acción de nulidad, por ser una acción de naturaleza pública o de carácter público y objetiva, no es desistible. En caso de que el demandante de la acción de nulidad no quiera seguir con el proceso, deberá el juez seguirlo de manera oficiosa. En tanto que cuando estamos frente al medio de control de nulidad de restablecimiento, por ser una naturaleza de carácter, un medio de control de naturaleza o de carácter eminentemente particular y subjetivo, sí es desistible, porque lo que está en discusión son unos derechos particulares, de tal manera que el particular o quien se crea afectado con la expedición del acto administrativo puede desistir en cualquier momento de la acción. Al ser una acción de carácter particular y subjetivo, otra característica importante es que la intervención de terceros está limitada. Y esta es otra diferencia que encontramos con la acción de nulidad. Porque, como ya hemos dicho, la acción de nulidad, por ser de carácter público y objetiva, también podrán concurrir todos los terceros que quieran concurrir al proceso para coadyuvar las pretensiones. En tanto que en la de nulidad y restablecimiento del derecho, la intervención del tercero es limitada. Y se limita a aquellos terceros que tengan un interés jurídico en las resultas del proceso. En otras palabras, aquellos que consideren que pueden resultar afectados de manera positiva o de manera negativa con la sentencia o fallo que resulte de dicho proceso. Entonces, para que un tercero pueda intervenir, tiene que acreditar al juez un interés jurídico. Y el interés jurídico no es otro que le diga al juez, mire, señor juez, es que resulta que yo puedo resultar afectado con la expedición de ese acto, con la expedición de esa sentencia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que está solicitando el demandante, si se le concede, a mí me podría afectar. Caso muy común, la disputa de una pensión entre la cónyuge sobreviviente y el compañero permanente o compañera permanente, donde el cónyuge solicita reconocimiento de la pensión, pero el compañero permanente dice, tienen que vincularme a mí a ese proceso porque yo también tengo derechos allí, porque también convivía con el causante. Entonces, fíjense cómo es un tercero que demuestra tener un interés legítimo en las resultas de ese proceso. Por ejemplo, en Cartagena, el INCODER está demandando los predios donde funciona la sociedad portuaria y está diciéndole al distrito de Cartagena, señores distrito de Cartagena, mire, los predios donde funciona la sociedad portuaria han sido dados en concesión y en virtud de la ley tal es
la sociedad portuaria quien está obligada a pagar el impuesto predial de esos predios y no el INCODER. Entonces, señores, cóbrenle esos predios, cóbrenle esos impuestos a la sociedad portuaria. La sociedad portuaria tiene que acudir a ese proceso como un tercero interviniente porque lo que resulte de allí puede afectarlo a él positiva o negativamente. ¿Sí me hago entender? Sí, profe. Sí, doctor. Profe, ¿me puede repetir? ¿Repetimos qué? ¿Qué puedo repetir? ¿Qué no entendió? Lo ¿Qué no último que entendió? dijo. ¿Qué es lo último? Lo último que dijo. ¿Qué es lo último? El Si lo ejemplo. puede afectar, exacto, o sea, exacto. Correcto. Bueno, les ponía el ejemplo de un caso que es real en el distrito de Cartagena, y es que el INCODER está solicitando que los predios donde funciona la sociedad portuaria, el impuesto predial de esos predios le sea cobrado a la sociedad portuaria y no al INCODER, como se viene haciendo. El impuesto predial es un impuesto predial cuyo sujeto pasivo es el propietario o poseedor. Los bienes han sido dados en concesión a la sociedad portuaria, pero el INCODER, que es la nación, aparece como propietario de esos predios y en consecuencia se le cobran al propietario. El INCODER alega que en virtud de una norma, de una ley, los predios dados en concesión debe cobrarse el impuesto predial al concesionado. Y presentan esa reclamación y presentan esa demanda. Obviamente en esa demanda lo correcto es que se permita la vinculación como tercero a la sociedad portuaria. ¿Por qué? Porque el INCODER lo que está diciendo, quien debe pagar eso es la sociedad portuaria. Entonces, si concurre la sociedad portuaria al proceso, debe intervenir y debe ser aceptada su intervención por cuanto un tercero que tiene un interés legítimo en las resultas de ese proceso. Y tiene un interés legítimo porque el fallo que resulte de ese proceso, la sentencia que se produzca con ocasión de ese proceso, lo puede afectar positiva o negativamente. Porque si el juez determina si es la sociedad portuaria quien debe pagar los predios, ahí hay una afectación a sus derechos patrimoniales. Entonces debe concurrir como tercero. Y si dice no, igual también hay un fallo que le es favorable y que ellos pueden esgrimir como un derecho. ¿Ok? ¿Sí quedó claro, José María? Sí, profe. Gracias. Bueno. ¿Qué más podemos decir? Creo que ya hemos abarcado todo. Ya hemos dicho los actos contra los cuales procede. Hemos abarcado todo lo que podemos decir de este medio de control. Lo novedoso es que procede contra actos administrativos de carácter general. Anteriormente, solamente en el anterior código, únicamente y exclusivamente procedía contra actos administrativos de carácter particular. Pero aquí el artículo 138 ha dicho que procede excepcionalmente contra actos administrativos de carácter general y abstracto, siempre y cuando se demande entre los 4 meses y que se demuestre que con la expedición de ese acto administrativo de carácter general y abstracto se ha vulnerado un derecho particular o subjetivo. Eso es muy importante. Ya sabemos cuál es la finalidad. La finalidad es declarar la nulidad del acto administrativo, particular, expreso o presunto. Hablemos entonces ahora